¿Qué opinas de las pseudoterapias que atletas de alto rendimiento utilizan, como las ventosas, el kinesiotaping, las cámaras de crioterapia o los cold plunges? Hice una charla alguna vez, gente que se dedica precisamente al deporte en País Vasco, me invitaron a hablar sobre la superstición y los deportes. Tengo aquí, por ejemplo, algún vídeo que hice sobre Djokovic o Ronaldo, que en aquel entonces estaban comiendo placenta de yegua, ¿no? O sea, mira, voy a tratar de resumir lo que dije en cuanto a superstición y deporte. ¿Qué es lo que pasa? En el deporte hay mucho en juego, en el deporte de alto rendimiento. Estamos hablando del deporte que dice el Memillo Robledo, precisamente, el deporte de alto rendimiento. Cualquier ventaja puede ser decisiva cuando estás en las tolerancias mínimas de ingeniería de precisión que hay entre el campeón y el subcampeón. ¿Sí? Curiosamente, la especialización y la tecnología deportiva lo que han hecho es incrementar la capacidad de todos los atletas. La igualación de equipos, por ejemplo, de baloncesto, es impresionante. La cantidad de partidos que terminan por 1 o 2 puntos en el último minuto, que básicamente te hablan de 2 equipos que son iguales. ¿Sí? Porque todos han subido tecnológicamente. Yo comentaba con mi hijo, hablando de baloncesto, ¿no? De cómo se tiraba antes, y el estudio que tienen ahora en su equipo a la hora de entrenar sobre la mecánica de tiro y si el codo va arriba o el codo va abajo, la mecánica de tiro de si la mano esta mano va más a un lado o va más abajo para sostener el balón, y cómo sueltas, y si sueltas con todo el brazo o si sueltas solo con el antebrazo. Se pasan horas analizando y aprendiendo mecánicas de tiro de una pelotita de baloncesto. Entonces, esa hiper especialización, esa hipertecnificación de todos los deportes pasa igual en el fútbol, pasa igual. Ahora ves que traen, por ejemplo, los chalecos, ¿no? Los chalecos, sí, de alguna manera, con los deportistas, los jugadores de fútbol y muchos deportistas que sus constantes vitales las están revisando los responsables todo el tiempo, ¿no? Entonces esto crea una tensión enorme por sobresalir. Y cualquier cosa será aceptada si crees que te da un beneficio adicional, una ventaja por pequeña que sea contra tus competidores. Añádele a eso la falta de educación en el pensamiento científico que suelen tener los deportistas. Es decir, ahora en baloncesto, en fútbol americano, gente que estudió en la universidad y que bueno, estudió en la universidad un poco más o menos de aquella manera, porque en realidad no iban tanto a clase, porque estaban allí con una beca deportiva. Pero bueno, hay los que son ingenieros, y hay los que son biólogos y los que son físicos. Pero no hay una formación en pensamiento crítico para los atletas que les permita valorar esto. Entonces, la gente tira automáticamente. Cuando yo tuve un problema de tendinitis en este hombro, lo primero, en la primera sesión, la fisioterapeuta me dice, te voy a poner esto, y empieza a sacar su kinesiotapia. Le dije, no me lo pongas, no sirve para nada. Oye, no, pero si esto se usa mucho, se usará muchísimo. Mira, lo inventó un kinesiólogo japonés y no tiene ninguna base científica. Yo conozco la historia y te la cuento el día que quieras. ¡Uf! Me miró como si viniera yo del infierno. Si hubiera yo salido de las profundidades de los infiernos oliendo a azufre. Nunca le volví a caer bien a ese fisio. Porque lo que tienes como herramientas es muy limitado. Yo también protesté cuando el nadador aquel, ya no me acuerdo cómo se llamaba, nadador que usaba las ventosas, que no sirven para nada.
pero quizás, y solo quizás, tienen un valor de placebo. Hacen creer al deportista que tiene una ventaja y le permiten desempeñarse mejor, pero es una pena. Creo que esto se puede lograr sin necesidad de caer en engaños, que además hacen ricos a una bola de embusteros. Pero siento que tiene que ver mucho con la superstición en el deporte y sobre todo con las bajas tolerancias en la actualidad. Eh, el clásico caso de la superstición del deporte es el del jugador de fútbol que un día mete 3 goles. Cuando regresa al vestuario se da cuenta que se puso los calzoncillos al revés. Entonces empieza a usar los calzoncillos al revés. ¿Mete 3 goles cada partido que usa los calzoncillos al revés? No. Pero ya no se atreve a dejar de hacerlo porque si no puede disminuir su rendimiento. Y entonces está condenado a usar los calzoncillos al revés el resto, por lo menos, de su vida deportiva, ¿no? En Estados Unidos se utilizan las ventosas y el taping en los centros de fisioterapia, sí. Yo me acuerdo que también hay alguna cuestión otra de fisioterapia que pregunté por ahí y la sola pregunta era inquietante, que era la máquina Andiva, que me usaron en una rodilla y no me parecía que tuviera ninguna utilidad.